Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirles a los hititas de aquel lugar: aunque soy un extranjero entre ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa. Y los hititas le contestaron: por favor, Señor, escúchenos. Usted es entre nosotros un escogido de Dios. Entierre a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para eso. Entonces Abraham se puso de pie, hizo una reverencia ante los hititas y les dijo: si de veras quieren que yo entierre aquí a mi esposa, por favor pídanle de mi parte a Efrón, el hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpela, que está en la orilla de sus terrenos. Yo le pagaré el precio total de la cueva, y así seré dueño de un sepulcro en este lugar. Como Efrón el hitita estaba allí entre ellos, le contestó a Abraham de manera que pudieran escucharlo sus paisanos y también todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. No, señor mío, por favor, yo le regalo el terreno y la cueva que está en el terreno. Mis paisanos son testigos de que yo se lo regalo. Pero Abraham volvió a hacer una reverencia a los habitantes del lugar y le contestó a Efrón delante de todos: por favor, escúcheme usted. Le ruego que acepte el dinero por el terreno y después enterraré allí a mi esposa. Entonces Efrón le contestó: escúcheme, señor mío. El terreno vale 400 monedas de plata. Por esa cantidad no vamos a discutir, así que entierre usted a su esposa. Abraham aceptó pagar la cantidad que Efrón había mencionado en presencia de los hititas y le pagó en plata contante y sonante. De esta manera, el terreno de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, es decir, el terreno con la cueva y todos los árboles que estaban dentro del terreno, pasaron a ser propiedad de Abraham. De ello fueron testigos los hititas y todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. Después de esto, Abraham enterró a Sara en la cueva que estaba en el terreno de Macpela, al oriente de Mamre, lugar que también es conocido con el nombre de Hebrón y que está en Canaán. Así quedó en posesión del terreno y de la cueva que allí había, la cual los hititas le vendieron para sepultura. Abraham era ya muy viejo, y el Señor lo había bendecido en todo. Un día llamó al más viejo de sus siervos, el que estaba a cargo de todo lo suyo, y le dijo: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo Isaac se case con una mujer de esta tierra de Canaán, donde yo vivo, sino que irás a mi tierra y escogerás una esposa para él entre las mujeres de mi familia. El siervo le contestó: pero si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué hago? ¿Debo entonces llevar a su hijo a la tierra de donde usted salió? Abraham le dijo: no lleves allá a mi hijo. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, y me prometió dar esta tierra a mis descendientes, también enviará su ángel delante de ti
para que traigas de allá una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este compromiso, pero de ninguna manera lleves allá a mi hijo. Entonces el siervo puso la mano bajo el muslo de su amo Abraham y le juró que haría lo que le había pedido. Después escogió regalos entre lo mejor que su amo tenía. Tomó 10 de sus camellos y se fue a la ciudad de Nacor, en Mesopotamia. Cuando el siervo llegó a las afueras de la ciudad, ya empezaba a oscurecer. A esa hora las mujeres van a sacar agua. El siervo hizo descansar a los camellos junto a un pozo de agua y comenzó a orar. Señor y Dios de mi amo Abraham, haz que hoy me vaya bien y muéstrate bondadoso con mi amo. Voy a quedarme aquí junto al pozo mientras las muchachas de este lugar vienen a sacar agua. Permite que la muchacha a la que yo le diga, por favor, baje usted su cántaro para que yo beba, y que me conteste, beba usted, y también les daré agua a sus camellos, que sea ella la que tú has escogido para tu siervo Isaac. Así podré estar seguro de que has sido bondadoso con mi amo. Todavía no había terminado de orar cuando vio que una muchacha venía con su cántaro al hombro. Era Rebeca, la hija de Betuel. Betuel era hijo de Milca y de Nacor, el hermano de Abraham. Rebeca era muy hermosa y además virgen. Ningún hombre la había tocado. Bajó al pozo, llenó su cántaro y ya regresaba cuando el siervo corrió a alcanzarla y le dijo, por favor, déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro. Beba usted, señor, contestó ella. Y enseguida bajó su cántaro, lo sostuvo entre las manos y le dio de beber. Cuando el siervo terminó de beber, Rebeca le dijo, también voy a sacar agua para sus camellos, para que beban toda la que quieran. Rápidamente vació su cántaro en el bebedero y corrió varias veces al pozo hasta que sacó agua para todos los camellos. Mientras tanto, el siervo la miraba sin decir nada, pues quería estar seguro de que el Señor había hecho que le fuera bien en su viaje. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba como 6 gramos y se lo puso a ella en la nariz. También le dio 2 brazaletes de oro que pesaban más de 100 gramos y le dijo, dígame por favor de quién es usted hija y si hay lugar en la casa de su padre donde mis hombres y yo podamos pasar la noche. Y ella le contestó, soy hija de Betuel, el hijo de Milca y de Nacor. En nuestra casa hay lugar para que usted pase la noche y también suficiente paja y comida para los camellos. Entonces el siervo se arrodilló y adoró al Señor diciendo, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, pues ha sido fiel y bondadoso con mi amo y me ha dirigido en el camino a la casa de sus parientes. Rebeca fue corriendo a la casa de su madre a contar todo lo que le había pasado. Tenía ella un hermano llamado Labán, pues había visto el anillo y los brazaletes que su hermana llevaba en los brazos y le había oído contar lo que el hombre le había dicho. Labán se acercó al siervo de Abraham, que todavía estaba con los camellos junto al pozo. Y le dijo,
Venga usted, bendito del Señor. ¿Cómo va usted a quedarse aquí afuera si ya he preparado la casa y un lugar para los camellos? Entonces el siervo fue a la casa. Allí Labán descargó los camellos y les dio de comer, y luego trajo agua para que el siervo y sus compañeros se lavaran los pies. Cuando les sirvieron de comer, el siervo de Abraham dijo: yo no podría comer antes de haber dicho lo que tengo que decir. Hable usted, dijo Labán. El siervo dijo: yo soy siervo de Abraham. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha hecho rico. Le ha dado ovejas, vacas, oro y plata, siervos, siervas, camellos y asnos. Además, Sara, su esposa, le dio un hijo cuando ya era muy anciana, y mi amo le ha dejado a su hijo todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo: no dejes que mi hijo se case con una mujer de esta tierra de Canaán donde yo vivo. Antes bien, ve a la familia de mi padre y busca entre las mujeres de mi clan una esposa para él. Ahora pues, díganme si van a ser buenos y sinceros con mi amo, y si no, díganmelo también para que yo sepa lo que debo hacer. Entonces Labán y Betuel le contestaron: todo esto viene del Señor, y nosotros no podemos decirle a usted que sí o que no. Mire usted, aquí está Rebeca. Tómela y váyase. Que sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el siervo de Abraham oyó esas palabras, se arrodilló delante del Señor hasta tocar el suelo con la frente. Luego sacó varios objetos de oro y plata y vestidos, y se los dio a Rebeca. También a su hermano y a su madre les hizo regalos. Después él y sus compañeros comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Al día siguiente, cuando se levantaron, el siervo dijo: déjenme regresar a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le dijeron: que se quede la muchacha con nosotros todavía unos 10 días, y después podrá irse con usted. Pero el siervo les dijo: no me detengan más. Dios ha hecho que mi viaje haya salido bien, así que déjenme regresar a la casa de mi amo. Entonces ellos contestaron: vamos a llamar a la muchacha a ver qué dice ella. Llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Sí, contestó ella. Entonces dejaron ir a Rebeca y a la mujer que la había cuidado siempre, y también al siervo de Abraham y a sus compañeros. Y bendijeron a Rebeca de esta manera: oh hermana nuestra, que seas madre de muchos millones, que tus descendientes conquisten las ciudades de tus enemigos. Entonces Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al siervo de Abraham. Fue así como el siervo tomó a Rebeca y se fue de allí. Isaac había vuelto del pozo llamado El que vive y me ve, pues vivía en la región del Negev. Había salido a dar un paso al anochecer. En esto vio que unos camellos se acercaban. Por su parte, Rebeca también miró, y al ver a Isaac se bajó del camello y le preguntó al siervo: ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros?
Es mi amo, contestó el siervo. Entonces ella tomó su velo y se cubrió la cara. El siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara y se casó con ella. Isaac amó mucho a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Abraham vivió 175 años en total y murió de muerte natural cuando ya era muy anciano. Y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, que está al oriente de Mamre, en el terreno de Efrón, el hijo de Zohar, el hitita. Este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara. Después que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac, que se había quedado a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella. Y el Señor oyó su oración, y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor, y él le contestó, en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz, y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado al talón de Esaú con una mano, y por eso le llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob.
Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo: por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Por eso a Esaú también se le conoce como Edom. Primero, dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo: como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces, Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. En ese tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, el rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga, y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Entonces, Isaac se quedó en Gerar. Y cuando los que vivían en ese lugar le preguntaron en cuanto a Rebeca, Isaac tuvo miedo de decir que era su esposa, y les dijo que era su hermana. Era tan hermosa Rebeca que Isaac pensó que los hombres del lugar lo matarían por causa de ella. Pasó el tiempo y él se quedó allá. Pero un día en que Abimelec estaba mirando por la ventana, vio que Isaac acariciaba a su esposa Rebeca. Entonces lo mandó llamar y le dijo: así que ella es tu esposa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que tal vez me matarían por causa de ella, contestó Isaac. Pero Abimelec le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo se habría acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho pecar. Entonces Abimelec ordenó a todo su pueblo: si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Ese año, Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha, pues el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. De allí, Isaac se fue a Beerseba. Esa noche, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham, te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Entonces, Isaac construyó un altar allí
e invocó el nombre del Señor. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, que era hija de Beeri el hitita. También se casó con Basemat, que era hija de otro hitita llamado Elón. Estas dos mujeres les amargaron la vida a Isaac y Rebeca. Isaac estaba ya muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». «Dime, padre», contestó Esaú. «Ya ves que estoy muy viejo», dijo Isaac, «y un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráelo para que yo lo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir». Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía a Esaú. Por eso, en cuanto éste se fue al monte a cazar algo para su padre, ella dijo a Jacob, su hijo menor: «Mira, oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y que le decía: caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma, y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde esté el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Voy a prepararle a tu padre un guisado sabroso como a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que lo coma, y así te dará a ti su bendición antes de morir». Pero Jacob le dijo a su madre: «Mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga». Pero su madre le contestó: «Hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos». Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guisado sabroso, como a Isaac le gustaba. Sacó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que estaba guardada en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego, con la piel de los cabritos, le cubrió a Jacob los brazos y la parte del cuello donde no tenía pelo. Y le dio el guisado y el pan que había preparado. Entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: «Padre, aquí estoy». «¿Cuál de mis hijos eres tú?», preguntó Isaac. «Soy Esaú, tu hijo mayor», contestó Jacob. «Ya hice lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate y come del animal que he cazado y dame tu bendición». Entonces Isaac le preguntó: «¿Cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío?». «El Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo», respondió Jacob. Pero Isaac le dijo: «Acércate y déjame tocarte, a ver si de veras eres mi hijo Esaú». Jacob se acercó para que su padre lo tocara. Entonces Isaac dijo: «La voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú». Así que no lo reconoció, porque sus brazos tenían mucho pelo, como los de su hermano Esaú. Pero cuando iba a darle su bendición, volvió a preguntarle: «¿De veras eres mi hijo Esaú?». «Sí, yo soy Esaú», respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: «Sírveme, hijo mío, para que coma yo de lo que cazaste, y entonces te daré mi bendición». Jacob le sirvió de comer a su padre y también le trajo vino. Isaac comió
y bebió. Y luego le dijo: acércate, hijo, y dame un beso. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras: sí, este olor es de mi hijo. Es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Había terminado Isaac de bendecir a Jacob y apenas salía Jacob de donde estaba su padre cuando Esaú regresó de cazar. También él preparó un guisado sabroso. Se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre, come del animal que tu hijo ha cazado y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó. Isaac se quedó muy sorprendido y con voz temblorosa dijo: entonces, ¿quién es el que fue a cazar y me trajo el guisado? Yo me lo comí todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición, y ahora él ha quedado bendecido. Cuando Esaú oyó lo que su padre decía, se puso a llorar amargamente y gritó: dame también a mí tu bendición, padre mío. Pero Isaac le contestó: ya vino tu hermano y me engañó y se llevó la bendición que era para ti. Con razón le pusieron por nombre Jacob, dijo Esaú. Ya van 2 veces que me hace trampa. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me ha quitado la bendición que me tocaba. ¿No has guardado ninguna otra bendición para mí? Entonces Isaac le contestó: mira, yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti. Le he dado por siervos a todos sus parientes y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú insistió: ¿no puedes dar más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y volvió a llorar a gritos. Entonces Isaac le dijo: vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Tendrás que defenderte con tu espada y serás siervo de tu hermano. Pero cuando te hagas fuerte, te librarás de él. Desde entonces, Esaú odió a Jacob por la bendición que le había dado su padre y pensaba: ya pronto vamos a estar de luto por la muerte de mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca supo lo que Esaú estaba planeando, mandó llamar a Jacob y le dijo: mira, tu hermano Esaú quiere matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo, escúchame. Huye enseguida a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él por algún tiempo, hasta que se le pase el enojo a tu hermano y olvide lo que le has hecho. Entonces te mandaré a avisar para que vuelvas. No quiero perder a mis 2 hijos en un solo día. Luego Rebeca le dijo a Isaac: estoy cansada de la vida por culpa de estas hititas con las que Esaú se casó. Si Jacob se casa con una hitita como estas, de las que viven aquí en Canaán, vale más que me muera. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: no te cases con ninguna mujer de esta tierra de Canaán.
vete a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos descendientes, para que de ti salgan muchas naciones. Que te dé a ti y también a tus descendientes la bendición que le prometió a Abraham, para que sean dueños de esta tierra donde ahora vivimos como extranjeros, pues él se la prometió a Abraham. Así fue como Isaac envió a Jacob a Padán Aram. Jacob llegó a casa. Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Harán. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: en verdad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó: este lugar es muy sagrado. Aquí está la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Al día siguiente, Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella. En ese lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Allí Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los del oriente. En el campo vio un pozo cerca del cual estaban descansando 3 rebaños de ovejas, porque los animales bebían agua de él. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Jacob preguntó a los pastores: ¿de dónde son ustedes, amigos míos? Somos de Harán, contestaron ellos. ¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nacor?, volvió a preguntar. Sí, lo conocemos, respondieron. Entonces Jacob dijo: todavía es de día y es muy temprano para encerrar las ovejas. ¿Por qué no les dan agua y las llevan a pastar? Pero ellos le contestaron: no podemos hacerlo. Tenemos que esperar a que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra de la boca del pozo para poder darles agua a las ovejas. Mientras Jacob estaba hablando con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. Tan pronto como Jacob la vio con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó la piedra de la boca del pozo y les dio agua a las ovejas.
Luego la saludó con un beso y comenzó a llorar. Cuando Jacob le contó que él era hijo de Rebeca y sobrino de Labán, Raquel fue corriendo a contárselo a su padre. Labán, al oír hablar de Jacob, el hijo de su hermana, salió corriendo a recibirlo, lo abrazó, lo saludó con un beso y lo llevó a su casa. Luego, Jacob le contó todo lo que había pasado. Y Labán le dijo: verdaderamente, tú eres uno de mi propia sangre. Jacob se quedó con Labán durante un mes. Después de ese tiempo, Labán le dijo: no vas a trabajar para mí sin ganar nada, solo porque eres mi pariente. Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía unos ojos muy tiernos, pero Raquel era hermosa de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, contestó: por Raquel, tu hija menor, trabajaré 7 años para ti. Entonces Labán contestó: es mejor dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo. Y así Jacob trabajó por Raquel durante 7 años, aunque a él le pareció muy poco tiempo, porque la amaba mucho. Cuando pasaron los 7 años, Jacob le dijo a Labán: dame mi mujer para que me case con ella, porque ya terminó el tiempo que prometí trabajar por ella. Entonces Labán invitó a todos sus vecinos a la fiesta de bodas que hizo. Pero por la noche, Labán tomó a Lea y se la llevó a Jacob, y Jacob durmió con ella. Además, Labán le regaló a Lea una de sus esclavas, llamada Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lea y le reclamó a Labán: ¿qué cosa me has hecho? ¿No trabajé contigo por Raquel? Entonces, ¿por qué me has engañado? Y Labán le contestó: aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Cumple con la semana de bodas de Lea
y entonces te daremos también a Raquel, si es que te comprometes a trabajar conmigo otros 7 años. Jacob aceptó. Y cuando terminó la semana de bodas de Lea, Labán le dio a Raquel por esposa. Labán también le dio a Raquel una de sus esclavas llamada Bila para que la atendiera. Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho, más que a Lea, aunque tuvo que trabajar con Labán durante 7 años más. Cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. Lea quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor me vio triste, por eso ahora mi esposo me amará. Después, Lea tuvo otro hijo al que llamó Simeón, y entonces dijo: el Señor oyó que me despreciaban, y por eso me dio un hijo más. Y otra vez tuvo un hijo al que llamó Leví, porque dijo: ahora mi esposo se unirá más a mí, porque ya le he dado 3 hijos. Lea tuvo aún otro hijo al cual llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de tener hijos. Cuando Raquel vio que ella no podía darle hijos a Jacob, sintió envidia de su hermana Lea y le dijo a su esposo: dame hijos, porque si no, me voy a morir. Pero Jacob se enojó con ella y le dijo: ¿acaso soy Dios? Él es quien no te deja tener hijos. Entonces ella le dijo: mira, toma a mi esclava Bila y únete con ella. Y cuando ella tenga hijos, será como si yo misma los tuviera. Así podré tener hijos. De esta manera, Raquel le dio a Jacob su esclava Bila para que fuera su concubina. Jacob se unió con Bila y ella le dio un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: este niño se va a llamar Dan, porque Dios oyó mi oración y me hizo justicia al darme un hijo. Después, Bila le dio otro hijo a Jacob y Raquel dijo: este niño se va a llamar Neftalí, porque he luchado mucho contra mi hermana y la he vencido. Cuando Lea vio que ya no podía tener hijos, tomó a su esclava Silpa y se la dio a Jacob para que fuera su concubina. Y cuando Silpa le dio un hijo a Jacob, Lea dijo: ¡qué suerte! Por eso el niño se va a llamar Gad. Después, Silpa le dio otro hijo a Jacob. Y entonces Lea dijo: ¡qué felicidad! Ahora las mujeres dirán que soy feliz. Por eso el niño se va a llamar Aser. Un día fue Rubén al campo durante la cosecha de trigo y allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras, las cuales llevó a su madre Lea. Cuando Raquel vio las frutas, le dijo a Lea: por favor, dame alguna de esas mandrágoras que tu hija te trajo. Pero Lea le contestó: ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Y ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Pues a cambio de las mandrágoras de tu hijo, esta noche Jacob dormirá contigo, propuso Raquel. Por la noche, cuando Jacob regresó del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: hoy vas a dormir conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Esa noche Jacob durmió con Lea. Y ella le dio a Jacob su 5º hijo porque Dios oyó su oración. Entonces Lea dijo: este niño se va a llamar Isacar, pues Dios me ha premiado porque le di mi esclava a mi marido.
Después, Lea le dio a Jacob su sexto hijo y dijo: Dios me ha dado un buen regalo. Ahora mi marido me estimará más, porque ya le he dado 6 hijos. Por eso este niño se va a llamar Zabulón. Por último, Lea tuvo una hija, a la cual llamó Dina. Pero Dios se acordó de Raquel, oyó su oración y le permitió tener hijos. Cuando tuvo el primero, dijo: Dios me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ojalá me permita tener otro. Por eso lo llamó José. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: Déjame regresar a mi propia tierra. Dame mis hijos y mis mujeres, pues por ellas he trabajado contigo, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó: Por favor, quédate conmigo. He sabido por adivinación que el Señor me ha bendecido por medio de ti. Dime cuánto quieres ganar y te lo pagaré. Entonces Jacob le dijo: Tú bien sabes cómo he trabajado para ti y cómo he cuidado tus animales. Lo poco que tenías antes que yo viniera ha aumentado enormemente. Pues desde que llegué, el Señor te ha bendecido. Pero, ¿cuándo voy a comenzar a trabajar para mi propia familia? ¿Cuánto quieres que te pague?, insistió Labán. No me pagues nada, respondió Jacob. Volveré a cuidar tus ovejas si aceptas lo que te voy a proponer. Déjame pasar hoy por entre tu rebaño para apartar todos los corderitos negros y todos los cabritos manchados y moteados. Ellos serán mi salario. Así, cuando más adelante vengas a ver lo que he ganado, tendrás la prueba de mi honradez. Pues si en mi rebaño hay cabras que no sean manchadas o moteadas, o corderos que no sean negros, será que te los he robado. Está bien, acepto lo que propones, dijo Labán. Pero ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados y todas las cabras manchadas y moteadas o que tenían algo blanco y todos los corderos negros, y se los dio a sus hijos para que los cuidaran. Luego se fue con este rebaño del lugar donde estaba Jacob a una distancia de 3 días de camino. Jacob, por su parte, siguió cuidando las otras ovejas de Labán. Cortó ramas verdes de álamo, almendro y castaño y las peló para que se pudieran ver rayas blancas. Luego puso las varas ya peladas frente a los rebaños en el lugar donde tomaban agua. Allí era donde los machos se unían con las hembras. Y como lo hacían delante de las varas, sus crías nacían rayadas, manchadas y moteadas. Entonces Jacob las apartaba y las ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así Jacob fue formando su propio rebaño, separándolo del rebaño de Labán. Cada vez que los animales más gordos se unían para tener crías, Jacob ponía las varas en el lugar donde tomaban agua, de manera que pudieran ver las varas en el momento de unirse. Pero cuando venían los animales más flacos, no ponían las varas. Por eso los animales más flacos eran para Labán y los más gordos eran para Jacob. De esa manera Jacob se hizo muy rico y llegó a tener muchas ovejas, esclavos, esclavas, camellos y asnos. Jacob supo que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y con eso se ha hecho rico. También Jacob se fijó en que Labán ya no lo miraba con buenos ojos como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, y yo te acompañaré. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea para que vinieran al campo donde estaba él con sus ovejas y les dijo:
Me he dado cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata igual que antes, pero el Dios de mi padre siempre me ha acompañado. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre lo mejor que he podido y que él me ha engañado y continuamente me ha cambiado el salario. Sin embargo, Dios no le ha dejado hacerme ningún mal. Al contrario, cuando él decía, te voy a pagar con los animales manchados, todas las hembras tenían criaturas manchadas. Y cuando decía, te voy a pagar con los rayados, entonces todas tenían crías rayadas. Así fue como Dios le quitó sus animales para dármelos a mí. Un día, cuando los animales estaban en celo, tuve un sueño en el que veía que los machos cabríos que cubrían a las hembras eran rayados, manchados y moteados. En ese sueño, el ángel de Dios me llamó por mi nombre y yo le contesté, aquí estoy. Entonces el ángel me dijo, fíjate bien, y vas a ver que todos los machos que cubren a las hembras son rayados, manchados y moteados, porque me he dado cuenta de todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, ahí donde tú consagraste la piedra y me hiciste una promesa. Vamos, levántate y vete de este lugar. Regresa a la tierra donde naciste. Entonces Raquel y Lea contestaron, nosotras ya no tenemos ninguna herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extrañas. Hasta nos vendió y se aprovechó de lo que le pagaste por casarte con nosotras. En realidad, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Así que haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob se preparó para regresar a Canaán, donde vivía su padre Isaac. Hizo montar a sus hijos y a sus mujeres en los camellos. Tomó todo lo que tenía y se puso en camino con todos los animales que había recibido por su trabajo en Padán Aram. Mientras Labán fue a otra parte a trasquilar sus ovejas, Raquel le robó sus ídolos familiares. Así fue como Jacob engañó a Labán, el arameo, no diciéndole que se iba. Escapó con todo lo que tenía. Muy pronto cruzó el río Éufrates y siguió adelante hacia los montes de Galaad. 3 días después, Labán supo que Jacob se había escapado. Entonces, acompañado de sus parientes, salió a perseguirlo, y 7 días después, lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero aquella noche, Dios se le apareció a Labán, el arameo, en un sueño, y le dijo, escucha, no le hables a Jacob en forma brusca. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, que era donde Jacob había acampado. Allí mismo acampó Labán con sus parientes y le reclamó a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? Has traído a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué me engañaste y escapaste a escondidas sin decirme nada? De haberlo sabido, yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Has actuado como un necio. Yo bien podría hacerles daño a todos ustedes. Pero anoche me habló el Dios de tu padre y me dijo, escucha, no le hables a Jacob en forma brusca. Pero si tanto querías regresar a la casa de tu padre y por eso te fuiste, ¿por qué me robaste mis dioses? Entonces Jacob le contestó a Labán, es que tuve miedo.
Yo pensé que tal vez me ibas a quitar tus hijas por la fuerza. Pero si alguno de los que aquí están tiene tus dioses, que muera. Nuestros parientes son testigos. Dime si yo tengo algo tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos. Labán entró en la tienda de campaña de Jacob, luego en la de Lea, y también en la de las 2 esclavas, pero no encontró los ídolos. Cuando salió de la tienda de campaña de Lea y entró en la de Raquel, ella tomó los ídolos, los puso dentro de la montura del camello y se sentó sobre ellos. Labán estuvo buscando por toda la tienda, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo: Padre, no te enojes si no me levanto delante de ti, pero es que hoy tengo mi periodo de menstruación. Como Labán anduvo buscando los ídolos y no los encontró, Jacob se enojó y le reclamó a Labán con estas palabras: ¿Qué falta cometí? ¿Cuál es mi pecado que con tantas ansias me has perseguido? Has registrado todas mis cosas, ¿y qué has encontrado de las cosas de tu casa? Ponlo aquí delante de tus parientes y de los míos, para que ellos digan quién de los dos tiene la razón. Durante estos 20 años que trabajé contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras. Nunca me comí un solo carnero de tus rebaños. Nunca te traje los animales que las fieras mataban, sino que yo pagaba esa pérdida. Si de día o de noche robaban ganado, tú me lo cobrabas. De día me moría de calor, de noche me moría de frío, y hasta el sueño se me iba. 20 años he estado en tu casa, y esto es lo que me tocó. Por tus 2 hijas trabajé 14 años a tu servicio. Por tus animales trabajé 6 años, y continuamente me cambiabas mi salario. De no haber estado conmigo el Dios de Abraham, el Dios que adoraba a mi padre Isaac, estoy seguro que me habrías mandado con las manos vacías. Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo, y anoche te reprendió. Entonces Labán le contestó a Jacob: Las hijas son mis hijas, los nietos son mis nietos, las ovejas son mis ovejas. Todo lo que aquí ves es mío. Sin embargo, ¿qué les puedo hacer ahora a mis hijas o a los hijos que ellas han tenido? Por eso, ven, tú y yo vamos a hacer un pacto que va a servir como testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra, la puso de pie como un pilar y les dijo a sus parientes: junten piedras. Todos juntaron piedras para hacer un montón. Labán llamó a ese lugar en su idioma Hegar Saarduta, y Jacob lo llamó en el suyo Galaad. Entonces Labán dijo: hoy este montón de piedras es testigo entre nosotros dos. Por eso se llamó Galaad ese lugar, y también se llamó Mizpa, porque Labán dijo: que el Señor vigile entre nosotros dos cuando ya no podamos vernos el uno al otro. Si maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres además de ellas, aunque no haya nadie como testigo entre nosotros, Dios mismo sea testigo. Y Labán siguió diciéndole a Jacob: mira, aquí están el montón de piedras y el pilar que he puesto entre nosotros dos. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea para perjudicarnos. Que decida entre nosotros el Dios de tu abuelo Abraham y el de mi abuelo Nacor. Entonces, Jacob juró por el Dios que su padre Isaac adoraba.
Luego hizo Jacob sacrificios en el cerro y llamó a sus parientes a comer. Todos ellos comieron y pasaron la noche en el cerro. Al día siguiente, por la mañana, Labán se levantó y les dio un beso a sus nietos y a sus hijas. Después los bendijo y regresó a su tierra. Jacob siguió su camino y unos ángeles de Dios le salieron al encuentro. Cuando Jacob los vio, dijo: «Este es un ejército de Dios». Por eso llamó Mahanaim a aquel lugar. Jacob envió unos mensajeros a la tierra de Seir, que es la región de Edom, para anunciarle su llegada a su hermano Esaú, y les dio este mensaje: «Díganle a mi hermano Esaú, su hermano Jacob se pone a sus órdenes y le manda a decir: he vivido con Labán todo este tiempo y tengo vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Envío este mensaje a mi señor, esperando ganarme su buena voluntad». Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: «Fuimos a ver a su hermano Esaú, y ya viene él mismo para recibirlo a usted, acompañado de 400 hombres». Al oír esto, Jacob tuvo mucho miedo y se quedó muy preocupado. Dividió entonces en dos grupos la gente que estaba con él y también las ovejas, vacas y camellos, pues pensó: si Esaú viene contra un grupo y lo ataca, el otro grupo podrá escapar. Luego comenzó a orar: «Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes, y que harías que me fuera bien, no merezco la bondad y fidelidad con que me has tratado. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme y mate a las mujeres y a los niños. Tú has dicho claramente que harás que me vaya bien y que mis descendientes serán tan numerosos como los granitos de arena del mar, que no se pueden contar». Aquella noche Jacob durmió allí, y de lo que tenía a la mano escogió regalos para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas recién paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego les entregó a sus siervos cada manada por separado y les dijo: «Adelántense y guarden alguna distancia entre manada y manada». Al primero que envió le ordenó:
Cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte quién es tu amo, a dónde vas y de quién son los animales que llevas, contéstale: es un regalo para usted, mi señor Esaú, de parte de Jacob, su servidor. Por cierto que él mismo viene detrás de nosotros. También al segundo que envió, y al tercero, y a todos los que llevaban las manadas les dijo: cuando encuentren a Esaú, díganle lo mismo. Y díganle también: Jacob, su servidor, viene detrás de nosotros. Y es que Jacob pensaba: voy a calmar su enojo con los regalos que le envío por delante, y luego lo veré personalmente. Tal vez así me recibirá bien. Así pues, los regalos se fueron antes, y él se quedó a pasar la noche en su campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado del río Jaboc, junto con todo lo que tenían. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera, y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: suéltame, porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora dime, ¿cómo te llamas tú?, preguntó Jacob. ¿Para qué me preguntas mi nombre? Luego el hombre lo bendijo allí mismo. Y Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo, todavía estoy vivo. Ya Jacob estaba pasando de Penuel cuando el sol salió, pero debido a su cadera iba cojeando. Por eso hasta el día de hoy los descendientes de Israel no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob fue golpeado en esa parte. Cuando Jacob vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Colocó
Sacó primero a las esclavas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel y José. Luego se adelantó a ellos y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Los dos lloraron. Después, Esaú se fijó en las mujeres y en los niños y preguntó, ¿y estos quiénes son? Son los hijos que Dios le ha dado a tu servidor, dijo Jacob. Entonces las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego se acercaron Lea y sus hijos y se inclinaron de la misma manera. Y por último se acercaron José y Raquel y también se inclinaron. De pronto Esaú preguntó, ¿qué piensas hacer con todas esas manadas que he venido encontrando? Ganarme tu buena voluntad, respondió Jacob. No, hermano mío, yo tengo suficiente. Quédate con lo que es tuyo, dijo Esaú. Pero Jacob insistió, no, por favor, si me he ganado tu buena voluntad, acepta este regalo. Pues verte en persona es como ver a Dios mismo. Ya que tú me has recibido muy bien, te ruego que aceptes el regalo que te he traído, pues Dios me ha hecho rico y nada me falta. Tanto insistió Jacob, que al fin Esaú aceptó el regalo, pero dijo, bueno, vámonos de aquí, yo iré delante de ti. Y Jacob respondió, querido hermano, tú sabes que los niños son débiles y que debo pensar en las ovejas y en las vacas con cría. Si se les cansa, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Es mejor que tú te adelantes a este servidor tuyo. Yo iré poco a poco al paso de los animales que van delante de mí y al paso de los niños hasta reunirme contigo en Seir. Bueno, dijo Esaú, permíteme dejarte a algunos hombres de los que vienen conmigo. Pero Jacob contestó, no, por favor, ¿para qué te molestas? Ese mismo día, Esaú regresó a Seir. Cuando Jacob vino de Padán Aram, algún tiempo después, llegó sano y salvo a Canaán y acampó frente a la ciudad de Siquem. Por 100 monedas compró un terreno a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí puso su campamento. Después construyó un altar y lo llamó El Elohe Israel. Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, fue a visitar a las muchachas del lugar. Pero la vio Siquem, que era hijo de Hamor, el herbeo y el jefe de ese lugar, y por la fuerza se acostó con ella y la deshonró. Sin embargo, tanto se enamoró de ella, que trató de ganarse su cariño. Entonces habló con su padre Hamor y le dijo, ve a pedir la mano de esta muchacha. Quiero casarme con ella. Jacob supo que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo con sus animales, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto,
Hamor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y supieron lo que había pasado, se enfurecieron, porque era una ofensa muy grande para Israel que Siquem se hubiera acostado con la hija de Jacob. Era algo que nunca debía haber hecho. Pero Hamor habló con ellos y les dijo: mi hijo Siquem está muy enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, déjenla que se case con él y háganse nuestros parientes. Así nosotros nos casaremos con las hijas de ustedes y ustedes se casarán con las nuestras. Quédense a vivir con nosotros. El país está a su disposición. Vivan en él, hagan negocios, compren terrenos. Sin embargo, como Siquem había deshonrado a Dina, los hijos de Jacob le contestaron a él y a su padre Hamor con engaños y les dijeron: no podemos darle nuestra hermana a un hombre que no está circuncisado, porque eso sería una vergüenza para nosotros. Solo podemos aceptar con esta condición que ustedes sean como nosotros, es decir, que se circunciden todos los varones entre ustedes. Entonces sí, ustedes se casarán con nuestras hijas y nosotros nos casaremos con las de ustedes. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos iremos de aquí y nos llevaremos a nuestra hermana. Hamor y su hijo Siquem estuvieron de acuerdo con lo que ellos propusieron. Sin perder más tiempo, el joven se circuncidó porque la hija de Jacob le había gustado. Como Siquem era el más respetado en la familia de su padre, fueron él y su padre Hamor a la entrada de la ciudad, donde se trataban los negocios, y allí dijeron a los habitantes: estos hombres son nuestros amigos y van a vivir y hacer negocios en este lugar, pues hay suficiente terreno para ellos. Nosotros podremos casarnos con sus hijas y ellos podrán casarse con las nuestras. Pero para que seamos un solo pueblo, ellos aceptan vivir con nosotros solo con esta condición. Todos los hombres de la ciudad que estaban en edad militar estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem y fueron circuncidados. Pero Simeón y Leví, hijos de Jacob y hermanos de Dina, fueron a la ciudad al tercer día, cuando los hombres todavía tenían los dolores de la circuncisión, y espada en mano los mataron a todos, pues no encontraron resistencia. A filo de espada mataron a Hamor y a su hijo Siquem. Luego sacaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Llegaron también los otros hijos de Jacob, y pasando sobre los muertos, saquearon el pueblo para vengar la deshonra de su hermana. Se llevaron ovejas, vacas, asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Robaron todo lo que había en las casas, y se llevaron prisioneros a todos los niños y mujeres. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: ustedes me han puesto en aprietos. Ahora los habitantes de este lugar, los cananeos y fereceos, me van a odiar. Se juntarán contra mí y me atacarán. Y como tengo muy pocos hombres, nos matarán a mí y a mi familia. Pero ellos contestaron: ¿acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Dios le dijo a Jacob: levántate y vete a vivir a Betel,
En ese lugar harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban: saquen todos los dioses extraños que hay entre ustedes. Báñense y cámbiense de ropa. Vámonos pronto a Betel, pues allá voy a construir un altar en honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían y los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina que estaba cerca de Siquem. Cuando ellos salieron, Dios hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran mucho miedo, y por eso no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob y toda la gente que iba con él llegaron a Luz, ciudad que también se llama Betel y que está en Canaán. Y construyó un altar y llamó al lugar El Betel, porque cuando huía de su hermano, Dios se le había aparecido ahí. Cuando Jacob regresaba de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo de esta manera: tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. Después que Dios le cambió el nombre, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, también te la doy a ti. Y después de ti, se la daré a tus descendientes. Cuando Dios se fue del lugar en donde había hablado con Jacob, este tomó una piedra y la puso de pie como un pilar en el lugar donde Dios le había hablado. Luego la consagró derramando aceite y vino sobre ella y llamó Betel a aquel lugar. Después se fueron de Betel, pero todavía estaban un poco lejos de Efrata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil, la partera le dijo: no tengas miedo, que has dado a luz otro varón. Pero ella estaba a punto de morir, y en sus últimos suspiros llamó Benoni al niño, aunque su padre lo llamó Benjamín. Como Raquel murió, y la enterraron en el camino de Efrata, que ahora es Belén.
Jacob levantó un monumento sobre su sepulcro, y este es el monumento que todavía señala el sepulcro de Raquel. Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre de Edar. Estando ya establecido Israel en ese lugar, Rubén fue y se acostó con Bila, que era concubina de su padre. Y cuando éste lo supo, se enojó muchísimo. Los hijos de Jacob fueron 12. Los que tuvo con Lea fueron Rubén, su hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bila, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los que tuvo con Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Jacob fue a ver a su padre Isaac en Mamre, la ciudad que también se llama Arba o Hebrón. Allí habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando murió. Fue a reunirse con sus antepasados cuando ya era anciano, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron.